Todo el mundo en Beckley, Virginia Occidental, conocía a Michael y Natalie Cochran. Él era el entrenador de béisbol que aparecía cuando un niño perdía a su padre. Ella era la farmacéutica del pueblo, la mujer en la que todos confiaban antes de conocerla bien, simplemente por lo que hacía. Llevaban 19 años casados. Tenían 2 hijos, 3 casas, un Shelby Cobra del 65, viajes a París y Hawái. Parecían la familia perfecta de los Apalaches, y lo fueron, hasta que un vuelo que nunca despegó lo cambió todo. Antes de seguir, si ves este tipo de contenido y aún no estás suscrito, hazlo ahora. Con un solo clic, nos ayudas a seguir contando estos casos. Cada miércoles hay un caso nuevo. Michael Brandon Cochran nació el 23 de diciembre de 1980, en Beckley, Virginia Occidental. Creció en el condado de Raleigh, en el corazón de los Apalaches, una región donde todo el mundo se conoce, donde la reputación vale tanto como el dinero, y donde las raíces familiares definen quién eres, antes de que puedas definirte tú mismo. Cuando tenía alrededor de 8 años, su padrastro Ed Bolt entró en su vida. Formaron un vínculo que duraría hasta el final. Ed se convirtió en el padre que Michael eligió tener. Con 17 años conoció a una chica llamada Natalie Jessup en una tienda de artículos deportivos donde ella trabajaba. Los dos se inscribieron en la Universidad de Virginia Occidental. Michael en tecnología de la información, Natalie en farmacia. En noviembre de 1999 se comprometieron. Se casaron en mayo del 2000. 2 jóvenes de los Apalaches con planes, con futuro, con toda la vida por delante. Lo que nadie podía ver todavía era lo que venía por dentro. Después de la boda se instalaron en Daniels, Virginia Occidental. Michael trabajaba en tecnología de la información, especializado en sistemas de cable y redes coaxiales. No era un trabajo glamoroso, pero era estable. Natalie se convirtió en farmacéutica certificada. En una comunidad pequeña de los Apalaches, eso viene cargado de algo que el dinero no puede comprar fácilmente: credibilidad instantánea. La gente confiaba en Natalie antes de conocerla bien simplemente por lo que hacía. Tuvieron 2 hijos, Nicole y Ashton. Pero lo que más definía a Michael no era su trabajo ni su casa, era la paternidad. Entrenaba equipos de fútbol americano y béisbol. No era el tipo de entrenador que aparece, da instrucciones y se va. Era el hombre que otros padres querían ver en la cancha. Cuando un niño de su comunidad perdió a su padre, Michael simplemente apareció, lo llevaba a pescar, lo traía a los entrenamientos sin que nadie se lo pidiera, sin esperar nada a cambio. Ese era Michael Cochran. Un esposo, un padre, un entrenador. Nada sugería que la tragedia estaba esperando. Eso empezó a cambiar en 2017. Ese año, Michael y Natalie se conectaron con una nueva empresa llamada Tactical Solutions Group. En su sitio web, Tactical Solutions se presentaba como una empresa seria de contratación gubernamental, proveedora del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Una segunda empresa, Technology Management Solutions, operaba en paralelo. Natalie dejó su trabajo como farmacéutica para dedicarse al negocio a tiempo completo. Se convirtió en la propietaria mayoritaria. Michael tenía una participación menor. Para la familia y la comunidad parecía un capítulo nuevo y emocionante. Natalie, la farmacéutica de confianza del vecindario, dando el salto al mundo de los contratos gubernamentales. Natalie les dijo a amigos y familiares que el modelo de negocio estaba inspirado en la película War Dogs, la historia de jóvenes emprendedores que hicieron fortunas aprovechando vacíos legales en la contratación militar. Sonaba como una oportunidad única en la vida. Lo que nadie sabía todavía era que, según los investigadores, Tactical Solutions Group nunca había obtenido ni un solo contrato federal o estatal real. La otra empresa había conseguido 2 contratos estatales en Virginia Occidental, pero el Estado los canceló ambos por retrasos repetidos. La imagen imponente de una empresa proveedora del ejército estaba construida sobre casi nada, pero Natalie no lo presentó de esa manera. Convenció a por lo menos 11 personas de poner en total aproximadamente $2,5 millones en el negocio.
incluyendo a los propios padres de Michael. Los fiscales dijeron después que usó información de identidad robada de personas conectadas a instituciones gubernamentales y bancarias. Enviaba correos electrónicos que parecían provenir de fuentes legítimas. No era solo engaño verbal, era una pista de papel completamente falsa construida con detalle y con frialdad. El estilo de vida que siguió hizo que la mentira resultara aún más convincente. 3 casas, motocicletas, un Shelby Cobra del 65, viajes a París y Hawái. En una sola solicitud de préstamo de $300,000, Natalie y Michael declararon activos empresariales que supuestamente superaban los $500 millones. 500 millones. Para cualquiera que mirara desde afuera, el negocio era real. El dinero era real. El futuro era brillante. Todo era mentira. Pero aquí viene el detalle que es fundamental para entender todo lo que viene después. Según los investigadores, Michael Cochran no sabía que el negocio era un fraude. Participaba en la búsqueda de contratos para presentar ofertas, pero según el testimonio de un investigador, eso era básicamente el límite de su participación. La misma información falsa que Natalie les daba a los inversores, se la estaba dando también a su propio esposo. Michael no era cómplice, era otra víctima. Y antes de que el fraude más grande saliera a la luz, hubo una señal de advertencia que casi nadie conectó. Natalie había servido como tesorera de una liga juvenil de béisbol. Después de un evento de recaudación de fondos, algunos miembros comenzaron a sospechar que el dinero no cuadraba. Un investigador privado encontró compras hechas con fondos destinados al programa infantil en tiendas y restaurantes. Dinero de niños gastado en otra cosa. Natalie nunca fue acusada penalmente por ese asunto, pero la sospecha quedó sembrada. Si este caso ya te está impactando, déjame un comentario con lo que piensas. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Esto no ha hecho más que empezar. Para 2018 y entrando en 2019, las grietas empezaban a hacerse visibles. Los inversores querían saber dónde estaban sus retornos, y Michael quería saber lo mismo. Mensajes de texto examinados por los investigadores mostraban a Michael comenzando a darse cuenta de que había cosas que no entendía, especialmente la diferencia entre cuánto dinero decían haber invertido los inversores y lo que Natalie le había dicho a él. No hacía esas preguntas como alguien externo que sospecha un engaño. Las hacía como esposo que creía completamente que la empresa era real. La solución de Natalie fue organizar un viaje. Michael y Natalie iban a volar a Lynchburg, Virginia, para reunirse con ejecutivos bancarios y finalmente acceder a los fondos. Se contrató un piloto. Michael estaba genuinamente emocionado. Creía que ese era el día en que por fin obtendría respuestas, que vería la prueba con sus propios ojos. El vuelo estaba programado para la mañana del 6 de febrero de 2019. Esa misma mañana, Natalie le envió un mensaje de texto al piloto y lo canceló. Lo que siguió ocurrió en cuestión de horas. Una vecina llamada Jennifer Davis testificó que Natalie le había dicho esa mañana que se sentía mal y que necesitaba insulina. Davis preparó el medicamento en una bolsa y le pidió a su esposo que lo dejara en la casa de los Cochran. Natalie le dijo que lo necesitaba para ella misma. A las 12:21 de la tarde, Natalie le envió un mensaje a un contratista, pidiéndole que viniera a la casa porque Michael estaba enfermo. Cuando el contratista llegó, encontró a Michael tendido en el piso de la cocina. Natalie le pidió que ayudara a moverlo al sofá. El contratista testificó después que Michael no respondía cuando le hablaban. Le aplicaron un frotamiento de esternón, esa presión fuerte con los nudillos sobre el pecho que se usa para despertar a una persona inconsciente mediante el dolor. Nada, ninguna reacción. Después de que le entregaron la insulina, Natalie le envió a Jennifer Davis una fotografía de Michael inconsciente en el piso de la cocina. Davis describió la imagen como impactante. Más personas empezaron a llegar. Una asistente médica y amiga cercana encontró a Michael completamente sin respuesta. Le dijo a Natalie que necesitaba atención médica urgente. Se ofreció a acompañarla al hospital de inmediato. La respuesta de Natalie fue que Michael necesitaba dormir.
Christopher Davis, un amigo cercano que había hablado con Michael sobre el viaje a Lynchburg, también llegó. Encontró a Michael en el sofá sin hablar, sin reaccionar. Insistió en que lo llevaran al hospital. Habían pasado horas. Varias personas habían visto a Michael inconsciente. Varias personas habían pedido que recibiera atención de emergencia. Y aún así, no fue sino hasta más tarde ese día que Michael llegó finalmente a un hospital. Cuando llegó, su nivel de glucosa en sangre era 21. Para ponerlo en contexto, ese número no es simplemente peligroso. Está cerca de ser incompatible con la vida. Una persona con ese nivel de azúcar en sangre está típicamente en coma luchando por sobrevivir. Para cuando los médicos lo examinaron, Michael había desarrollado edema cerebral, una inflamación severa del cerebro causada por la caída prolongada de su glucosa. Nunca recuperó la conciencia. El 11 de febrero de 2019, Michael Brandon Cochran murió. Tenía 38 años. En ese momento, para casi todos parecía una tragedia médica repentina. Un hombre relativamente sano, con un colapso inexplicable de azúcar en sangre. Hubo duelo. Hubo un obituario que hablaba de un hombre que amaba la vida y el deporte juvenil. En lugar de flores, la familia pidió donaciones para el equipo de béisbol de la escuela secundaria donde Michael había entrenado. Nadie lo estaba llamando asesinato. Todavía. 4 meses después, en junio de 2019, la policía ejecutó una orden de allanamiento en la casa de los Cochran, pero no por la muerte de Michael, por el fraude. Los inversores que nunca recibieron lo que les prometieron habían llevado sus quejas a las autoridades federales. Mientras registraban la casa, encontraron insulina. En ese momento, ese hallazgo no reabrió inmediatamente la causa de muerte, pero fue registrado, documentado y no sería olvidado. En septiembre de 2019, Natalie fue acusada de cargos federales por fraude electrónico, fraude bancario, fraude en quiebra y lavado de dinero. La investigación reveló que desde junio de 2017 hasta por lo menos agosto de 2019, convenció a al menos 11 personas de invertir alrededor de $2,5 millones en contratos que eran inexistentes. Y aquí viene el detalle que lo dice todo sobre quién era Natalie Cochran. Siguió buscando nuevos inversores para el negocio falso, incluso después de que Michael había muerto. El esquema no se detuvo con la muerte de su esposo. Continuó. Como si nada hubiera cambiado. Como si Michael hubiera sido simplemente otro obstáculo que ya no estaba en el camino. En 2020, Natalie se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero. Aceptó pagar casi $2,5 millones en restitución. Entregó las 2 propiedades, el Shelby Cobra, múltiples vehículos, joyas y $45,000 de una cuenta empresarial. En marzo de 2021, fue sentenciada a 135 meses de prisión federal, más de 11 años. Para el público, eso parecía el final de la historia, pero los investigadores no habían dejado de mirar esa insulina. En noviembre de 2021, mientras Natalie ya cumplía su condena por fraude, fue acusada de asesinato en primer grado por la muerte de Michael. El cuerpo fue exhumado 7 meses después de su entierro para una nueva autopsia. El médico forense no pudo determinar una causa clara de muerte. La descomposición había hecho imposible identificar posibles sitios de inyección. Ese resultado inconcluso se convirtió en la herramienta más poderosa de la defensa. El juicio llegó en enero de 2025, transmitido en vivo por Court TV. Los fiscales construyeron su argumento alrededor de una idea simple y devastadora. Natalie mató a Michael porque él estaba demasiado cerca de descubrir el fraude. El vuelo cancelado a Lynchburg era el punto de quiebre. Si Michael hubiera llegado a ese banco y no hubiera encontrado ningún dinero, todo se habría derrumbado en horas. Un endocrinólogo testificó que la insulina era la única explicación médicamente coherente para lo que le pasó a Michael. Un patólogo forense fue aún más directo. Dijo que el nivel de glucosa de 21 era profundo y concluyó que a Michael le habían administrado insulina, que su muerte había sido un homicidio. La defensa no negó el fraude. Su argumento fue que ser deshonesta en los negocios
no convierte a alguien en asesina. Se apoyaron en la relación de Michael con el ejercicio y los suplementos. Su propia hija, Nicole, testificó que su padre tomaba cantidades enormes de suplementos diariamente. Describió pastillas dispuestas en el mostrador, formando un círculo del tamaño de un plato de cena. Ambos hijos testificaron sobre un supuesto uso de esteroides, incluyendo inyecciones anabólicas. La madre de Natalie le suplicó al jurado. Les dijo que los hijos necesitaban a su madre. Nicole la llamó su mejor amiga. Su hijo pidió misericordia. El jurado deliberó menos de 2 horas, un tiempo extraordinariamente corto. El 29 de enero de 2025, Natalie Cochran fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Después, deliberaron sobre la misericordia. Regresaron con su respuesta a las 5:18 de la tarde. Sin misericordia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Michael Cochran pasó 19 años confiando en la persona más cercana a él. 19 años construyendo una vida junto a una mujer que por debajo de todo le estuvo mintiendo desde el principio. Y cuando esa mentira estuvo a punto de derrumbarse, cuando un vuelo a Lynchburg lo habría cambiado todo, cuando las preguntas de Michael ya no podían ser contestadas con más mentiras, Natalie decidió que la solución era que Michael dejara de hacer preguntas. Para siempre. No lo mató con violencia, no lo mató con un arma, lo mató con lo que mejor conocía, con la medicina, con la profesión que le había dado credibilidad ante toda una comunidad. La farmacéutica de confianza del pueblo usó exactamente ese conocimiento para matar a su propio esposo. Y lo que salvó la verdad no fue una confesión ni una prueba irrefutable. Fue la persistencia de los investigadores que se negaron a archivar un frasco de insulina encontrado durante un allanamiento por fraude. Fue un patólogo forense dispuesto a decir en voz alta lo que la evidencia indicaba. Fue un jurado que deliberó menos de 2 horas porque los hechos solo apuntaban en una dirección. Los investigadores también revelaron que Natalie había dado versiones contradictorias sobre lo que ocurrió ese día. En una versión dijo que estaban sentados juntos cuando Michael caminó hacia la cocina, se cayó y se golpeó la cabeza contra el mostrador. Al día siguiente dio una versión completamente diferente, que Michael había estado durmiendo en el sofá. Luego caminó a la cocina y colapsó ahí. Y también afirmó que Michael se inyectaba insulina él mismo en la espalda. 3 historias diferentes para el mismo día. Ninguna que explicara por qué un hombre sano de 38 años terminó con un nivel de glucosa de 21 en cuestión de horas. Un exagente de la policía estatal llamado Timothy Bledsoe testificó algo que dejó helada a toda la sala. Natalie había seguido solicitando dinero de nuevos inversores, incluso después de la muerte de Michael. Había seguido mintiendo. Había seguido estafando, como si la muerte de su esposo no hubiera cambiado absolutamente nada en su vida, como si fuera simplemente un trámite que ya estaba resuelto. Después del veredicto, la madre y el padrastro de Michael hablaron con los medios fuera del tribunal. Donna Bolt dijo con la voz quebrada que llevaban 6 años esperando ese momento. 6 años luchando para que se hiciera justicia. Los abogados de Natalie pidieron un nuevo juicio. El juez lo denegó. La sentencia se mantiene. Natalie Cochran pasará el resto de su vida en prisión. Y cuando piensas en todo lo que ocurrió, lo que más cuesta procesar no es el fraude, ni la insulina, ni el vuelo cancelado. Lo que más cuesta procesar es que Michael Cochran murió confiando en la persona que lo estaba matando, que pidió que lo dejaran dormir mientras su cerebro se inflamaba, que sus amigos vinieron a la casa, le suplicaron a Natalie que lo llevara al hospital y ella dijo que solo necesitaba descansar, que mientras Michael se moría en el sofá, la mujer que le había prometido amarlo hasta la muerte estaba asegurándose de que esa promesa se cumpliera de la peor manera posible. Las mentiras más peligrosas no vienen de extraños, vienen de las personas que duermen a tu lado. Si este caso te ha dejado sin palabras, déjamelo en los comentarios y suscríbete a Crim Coda. Cada miércoles un caso nuevo. Hay historias que necesitan ser contadas. Esta es una de ellas.